Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Rafa Guerra, yo soy su host aquí en su canal Máscara Animal. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Y es especial porque Rob es uno de nuestros colaboradores que trabaja con nosotros para el tema de edición, diseño gráfico. Él es el mago. Entonces, eh, la razón por la que él se encuentra con nosotros es porque él viene de un trasfondo y de una región geográfica donde el misticismo y las tradiciones se mezclan y tienes una cultura rica en experiencia y también rica en historias bastante interesantes. Rob, ¿te gustaría presentarte, contarnos quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus creencias y cuáles han sido esas situaciones que se te han ido presentando que parecen ser ya muy habituales, ¿no? Gracias, muchas Cuéntanos, Rob. gracias. Bienvenido al Hola canal. Rafa, ¿cómo estás? Muy agradecido de estar en este espacio. Aquí humildemente contando mis pequeñas experiencias que espero resulten interesantes para quien las llegue a escuchar. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Roberto. Yo he tenido una relación con lo paranormal y digamos, la sensación del miedo desde que soy niño. Yo soy una persona que, si tú me cuentas, por ejemplo, que te encontraste a la Llorona en la esquina de tu casa, yo no te juzgo. Yo creo que si tú me cuentas que el sombrerón pasó a 2 cuadras de donde estás, yo no te juzgo, te creo. Es más, si tú me cuentas que un bebé con su rayo láser voló encima de ti, también te creo. Y te creo porque no porque vaya o haya pasado necesariamente, sino porque creo que eso fue lo que tú sentiste. Eh, para ejemplificarte lo que te quería Claro. comentar es, yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, yo trabajaba en un hotel de una cadena, eh, pues una cadena nacional, no quiero decir qué marca, pero termina en IN y tiene una H. Bueno, yo trabajaba como recepcionista y en su momento me contaron una historia. Esta historia no es mía, pero me la platicaron y me pareció bastante interesante. Resulta que en el turno de la noche trabajamos o trabajaba en aquel entonces un pequeño grupo de personas conformados por el recepcionista, el gerente en turno, la persona de seguridad, que era la que recorría todo el hotel, y había uno más en caseta. Había una persona de room service, o sea, el personal estaba limitado y era lo necesario para atender lo que Uh -huh. ocurría en la noche o en la madrugada. Obviamente no había mucho trabajo, Uh -huh. y entonces en una ocasión a uno de los chavos que era nuevo y que recientemente había ingresado, le hablan por teléfono de parte de la caseta de seguridad y le dicen, él estaba revisando las reservaciones, viendo que se cargaran bien las rentas y todo lo que correspondía a su trabajo, y le hablan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Acaba de hacer un evento de una fiesta, era una boda, me acuerdo, que me platicaron, y estaba totalmente, ya habían terminado, estaban limpiando, estaba vacío. Y le hablan y le dicen, oye, no recuerdo cómo se llama la persona, pero vamos a ponerle Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Uh -huh. Fíjate que enfrente de ti hay una niña y quiero saber de quién es la niña porque lleva bastante rato ahí y no sé dónde están los papás. Entonces el chavo levanta la vista porque hay una sala enfrente de la recepción y no ve nada y le dice, no hay nada, no estés jugando conmigo. Le vuelve a contestar, está la niña ahí, está sentada, está moviendo sus piecitos y no hay nadie, es una niña chaparrita con el cabello suelto, tiene un vestido de color blanco, mueve sus pies y te está viendo fijamente dónde están sus papás o quién está a cargo de la niña, porque estamos en la madrugada y no es posible que la hayan dejado ahí. Pregúntale. No, te juro que no hay nadie en este momento en la recepción. Te juro que solito estoy yo y no estés jugando con eso, por favor. Agarra y le habla por radio a una de las personas de seguridad para que se acerque, y el de seguridad le dice que está atendiendo un asunto en una de las habitaciones lejanas y que iba a llegar en 10 minutos. Entonces él se queda como sorprendido, se sale a la recepción, va donde le dicen que está y no hay absolutamente nada. Regresa al teléfono y le dice, no hay nada. Entonces le vuelve a decir, pues mira, ya no está donde estabas, pero está atrás de ti. El chavo cuelga el teléfono y sale corriendo. A ratito llega
con el encargado, el gerente, y pues nada, al otro día ya no llega a trabajar el chavo. Lo que el chavo no sabía es que sí era una broma. El de seguridad le estaba haciendo su novatada, Ok. pero para él fue totalmente real. Entonces, a eso me refiero. Si Claro. tú puedes sentir que realmente esa experiencia te pasó y nadie te va a decir lo contrario, pero pues puede ser que no tengas toda la información. Fíjate que me agrada la historia que contaste y te quiero compartir algo. De hecho, voy a pasar el link para ¿De que acuerdo? lo pongamos en el video. Pero esto que te voy a mostrar, muy probablemente no vas a escuchar el audio por cómo lo estamos gestionando, pero te voy a pasar el Correcto. enlace para que lo veas para la edición. Este metraje que vas a ver acá, Ok, sí, ya estoy avísame viendo. cuando lo empieces a ver, es un metraje de 2003 donde no está editado, ¿va? Justo lo que dice, empiezan a escuchar gritos. En la edición, cuando te lo manden, lo vas a escuchar. Y mandan al guardia de seguridad. El guardia de seguridad camina y está mandando el reporte. ¿Sabes qué? Las personas de al lado están diciendo que están gritando. Va caminando, va caminando, va caminando y se escuchan los gritos. Los estoy escuchando, ¿va? Y dice, ¿qué está pasando, John? Y John le dice, ¿sabes qué? Es que yo escucho los gritos. Y se escucha fuerte, es una mujer. Nadie ha entrado a checar esa habitación. No debería haber nadie. Y se escucha mientras están pasando el video. Dice, espérate un segundo, John. Amy, ¿estás ahí? John dice que está escuchando los gritos. Por favor, dime que no hay nadie en esa habitación. Y se escucha horrible el grito, Robert. Nadie lo ha checado. Sigue esperando. Le dan el visto bueno. Dicen que van a llamar a la policía. Y le dicen, te recomendamos que esperes a la policía. Pero se escucha tan feo que John abre. Entra. Mira eso. No sé si lo notaste, pero aquí en el video pasó Ah, ok, sí se una ve. sombra caminando. Sí, sí, lo Una veo ahí, sombra como se ve más clarito, ¿no? más clarito que sale del cuarto. John entra, hace un chequeo en toda la habitación y le preguntan, ¿qué onda? ¿Sí estás ahí? ¿Qué te pasó? Y le dice John, llama a la policía, por favor, llámala. Dice que no hay nadie adentro, pero todos los muebles Ahora. fueron destrozados. Y la alfombra la arrancaron. La regadera está encendida. No hay nadie ahí. Uf, está cañón, Es que da un miedo. hotel es un lugar que se presta mucho para un montón de historias. De hecho, si Totalmente. me permites, me sigo tantito Totalmente. con algo que nos pasó en ese hotel. Haz de cuenta Está que adelante, es por un favor. hotel que habían dos hoteles pegados que son de la misma cadena. Son de diferentes marcas, pero corresponden a la misma Marcas. empresa, digamos. Empresa, Entonces, pues correcto. como te decía, en el turno de la noche, pues todos nos llevamos bien, todos somos compas. Y yo me llevaba muy bien con el recepcionista del otro hotel. Y un día me habla y me dice, oye, ya esto como a las 2 3 de la mañana. Me dice, ¿quieres ver algo curioso? Lánzate para acá. Yo hablé con él, digo, no, no, a lo mejor no está bien, pero le hablé de seguridad y le digo, oye, te encargo las cámaras. Si viene alguien y me avisas, voy a estar en el otro hotel. Son 3 minutos caminando, llego a la otra recepción y ahí está sentadito y me dice, oye, escucha, y empieza a sonar una habitación, bueno, el teléfono llamando de una habitación que estaba enfrente. Y le digo, pues, ¿por qué no le contestas? Ah, pues es que no hay nadie. Y yo, ¿cómo crees? Sí, no, no, no hay nadie. Y entonces, ¿quién te está hablando? Pues no sé. Levanta el teléfono y se empieza a escuchar el clásico sonido de interferencia de cuelga y vuelven a marcar. Pues es un error de la línea o el teléfono.
Pero me dice, ¿tienes curiosidad? Le hablamos al gerente para que lo venga a ver. Le hablamos al gerente, llega y le hablamos a otra persona de seguridad porque tienen que levantar un reporte de que van a abrir una habitación. Auditan la chapa para verificar quiénes tuvieron acceso a la llave. Y pues todo en orden aparentemente. La última vez que la abrieron fue cuando ama de llaves llegó a hacer limpieza de la habitación. Abren la habitación, nada. Bueno, cierran la puerta, suena el teléfono. Ok, volvamos a abrir la puerta. Nada, absolutamente nada. La vuelven a cerrar, suena el teléfono y a la misma interferencia. Es el teléfono. Llega, lo descuelga, cierran la puerta, suena el teléfono. Ya en ese punto todos estábamos con esa risita nerviosa de algo está pasando acá, no sé si es algo, o sea, pues yo siento que esta cosa sobrenatural es mucho de vibra. Y tú sabes cuando algo está pasando raro, y pues se sentía algo raro en el ambiente, pero pues nadie le echaba la culpa a un fantasma o algo así. Nadie, entonces Claro, decidimos, nadie quería decirlo. pues desconectamos la extensión y pues cada quien lo dejó como una historia graciosa, pero en su momento sí fue algo sumamente raro. Y así como esas, un chorro de historias que te cuentan en la hotelería. Fíjate, cuando yo era niño, mi papá viajaba muchísimo, muchísimo. Y mi mamá y nosotros viajábamos con él. Eh, Dormíamos en diferentes hoteles en carretera cuando íbamos entre destino y destino, ¿no? Viajábamos mucho entre Tampico, Querétaro, Guadalajara, Mazatlán, Ciudad de México. Viajábamos mucho, una W que hacíamos constantemente. Había un lugar donde siempre nos parábamos. De hecho, es un hotel que es uno de los hoteles más embrujados en Latinoamérica. El hotel se encuentra en Río Verde. Y es el lugar, haz de cuenta, me acuerdo que inclusive antes de ir, nosotros nos enteramos, se llama Hotel Plaza, ¿no? Nosotros nos enteramos porque sacaron un programa. Se supone, ¿no? Que la gente decía que se abrían las puertas. Digo, tampoco voy a decir marcas, ¿no? No vaya a ser que se vayan a enojar. Pero se abrían las puertas, se escuchaba que tocaban la puerta, no había nadie, se escuchaba que tocaban la puerta desde dentro del closet. Y la verdad es que en lo personal, yo llegué súper sugestionado, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que en las madrugadas, cuando yo me despertaba, ¿va? Yo podía ver que antes, ¿te acuerdas los muebles esos de tipo abuelita, Sí, que eran claro. de taburete, que abrías las puertas? Y en los Sí, sí, sí. hoteles arriba Las ponían grandotas. las teles, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, las grandotas, sí. Yo me acuerdo que adentro del closet No. se abrían las puertas. Y yo de verdad escuchaba un ps, 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 y yo nada más me hacía bolita y me Con la tapaba. Yo sábana tenía como 5 protectora. o 6 años, Rob. Que sí, la sábana a prueba de fantasmas, ¿no? Corte a un futuro. Yo tengo una hermana menor que se llama Daniela. Y Daniela siempre ha sido súper valiente y entrona. Y Daniela siempre jugaba sola en la casa donde vivíamos, en la casa de mi abuelita. Eh, Me acuerdo muy bien porque todavía a los 3 años yo llegaba a veces al cuarto, prendía las luces y Daniel estaba jugando con sus muñecas. Y yo, hey, ¿qué estás jugando en la oscuridad? Y me dice, pues nada, pues me quedé jugando, todavía había luz y se hizo de noche y pues aquí sigo, ¿no? Y yo, no, pues bueno, prende la luz porque te vas a quedar ciega. Pero un día, por ahí de cuando cumplió 5 años, estaba platicando con una amiga mía que se llama Anabel, una doctora, ¿no? Platicábamos en la noche, nos sentábamos a platicar. Teníamos una miscelánea, entonces la casa casi siempre estábamos nada más yo, mis hermanas y algún amigo o amiga mía que estaba ahí ayudándome a hacerla de niñero, ¿no? Y empieza a gritar Daniela. ¡Auxilio! 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 Brother, se me puso la sangre helada porque sentí que algo me traspasó y subí corriendo las escaleras. Llego y Daniela estaba que no se podía mover y estaba llorando. Y yo, ¿qué tienes?
me chuchearon. ¿Cómo que Ah, te chuchearon? Me pero hicieron, "Ch, ch, ch". ¿De dónde? Del closet. Del closet, Rafa, del closet. Me dijeron, ven, Daniela, ven. Y yo así se me congeló todo el cuerpo y dije, a la madre. Yo empecé a recorrer todos los cuartos y dije, no, no voy a ser un pervertido o algo. Y después me dijo Daniela, no, no, Rafa, o sea, era algo que estaba dentro del club. Llevo todo el día aquí, o sea, no se metió nadie. Algo me acaba de chuchear o psear del closet. Y lo voy a cortar para que cuentes la siguiente historia, pero tiene mucho que ver con algo que yo ok, empecé a hacer en esa época. Cuando dicen que nosotros metemos a nuestra casa a nuestra propia condenación, que es abres totalmente portales, ¿no? cierto, bro. Le pongo pausa, Ok. abres portales. Invitas cosas y, y cosas con personalidad a tu casa. Ok, pues Pero mira, adelante, cuéntame la voy que a contar un sigue. poquito te decía al principio, pues desde niño he tenido como el miedo ha sido intrínsecamente parte de mi personalidad. Y al principio, pues Ujú. yo fui una persona que tenía terrores nocturnos. Para empezar, desde que era niño yo tuve problemas de salud que no necesariamente recuerdo, pero que sí sé que mis papás sufrieron mucho con eso. Tuve principios de asma y después tuve hepatitis y la verdad es que la pasaban muy mal mis papás. Casi no recuerdo. Pero cuando realmente empecé a salir de ese problema, empecé con eh, terrores nocturnos muy feos. Yo tenía parálisis del sueño todos los días, al grado de que me acostumbré a esa sensación de estar, yo lo describo así, yo estaba acostado y de pronto no me podía mover. En un principio trataba de gritar y obviamente no salía ningún sonido y veía cómo todo el cuarto se empezaba poco a poco a oscurecer, mientras yo veía en la ventana ciertas figuras que se formaban, a veces en forma de serpientes, a veces en forma de figuras que no reconocía, a veces empezaba un olor como a huevo podrido y yo nunca supe en qué Ujú. momento estaba dormido y en qué momento me despertaba. Para mí siempre fue despertar y ya estaba prácticamente sentado y jadeando del miedo. Mis papás son católicos y pues lo que mi mamá me decía es, hijito, reza. Entonces tenía mi Cristo, tenía una veladorcita y antes de dormir todas las noches rezaba para que no tuviera pesadillas. El problema es que la luz que arrojaba la veladora en los cuartos de la pared, pues también se me aparecían ciertas formas femeninas, como veía como sombras, o sea, fue una época media complicada. Y lo que más recuerdo era que, por ejemplo, mi cuarto, supongamos que este es el cuarto, yo dormía pegado a la pared y siempre dormía viendo hacia la pared. Del otro lado había una ventana donde entraba la luz de la luna y había un foco público que alumbraba y que dejaba ver la sombra de la ventana sobre la pared. No sé si me doy a entender. Sí. Cuando había una cortina no había ningún problema, pero cuando ya no había esa cortina, eh, a veces levantaba la vista y veía sobre la ventana y alcanzaba a ver cómo una persona se asomaba a la ventana. Estamos hablando de que eso era como las 12, 1 de la mañana. Yo, como pues siempre me decían, ¿sabes qué, hijito? No te preocupes, son de cosas de tu imaginación, no tengas miedo, ten fe. Sábana protectora hasta que me quedaba dormido. Bien. Pero había veces que no podía con la sensación. Entonces, muchas veces llegaba al cuarto de mis papás a tocarles la puerta, déjenme dormir acá en el piso o donde sea, porque no puedo, realmente no puedo dormir. Y más allá de dormir, no puedo estar en mi cuarto porque pues se sienten cosas, veía cosas que yo no entendía. Y pues mis papás vieron de todo, en su momento me llevaron con una persona que pues hace curaciones. Esta persona me dijo que, digo, yo no recuerdo tanto de esa época, pero que habían ciertas entidades que como que querían algo de mí, algo que comúnmente le llaman una luz, y que pues ese era el problema. Hicimos una especie pues, un ritual, se podría decir. Me dieron una protección que hasta la fecha conservo, y en ese momento pasé a una segunda etapa con el miedo. Ahora
me dejé de tener esa sensación de terror y pues fue pasando y ya pude vivir un poquito más tranquilo. Y a partir de esa fecha, pues ya se calmaron las cosas. Lo que no se calmaron fue en tanto las cosas que seguían pasando en mi casa. Pero si quieres damos una pausa para que... Va. La verdad, mi Robert, me dio un escalofríos porque lo contaste muy parecido a una cosa que me sucedió. Sí. Ya te conté de mi hermana Daniela. Ahora te voy a contar algo que mi hermana Carmen y yo compartimos. Carmen es la que sigue de mí. Carmen y yo siempre fuimos muy allegados. Nos llevamos 4 años, pero tenemos una personalidad muy parecida y procesamos datos de una manera muy parecida. Es una persona bastante interesante, mi hermana, y cae muy bien. ¿Sabes? Tiene una alma muy bonita. Por esa fecha, yo conocí a un brujo. ¿Es lo que es? Un brujo. Alguien que entre las líneas, ¿no? de brujería hay mucho tipo de creencias. Eh, Hay una creencia en particular que se le llama toltequismo, que es el tema de los nahuales, el espíritu, la visión, el desdoblamiento de cuerpo. Mucha gente conoce este tipo de práctica de brujería porque algunas personas en el New Age leyeron a Carlos Castaneda, ¿no? Un brujo que en los 70 era un estudiante de antropología de la Universidad de California y vino a dar con un chamán acá en México que le empezó a enseñar a desdoblarse. Y, y lo hizo de una manera que este cuate lo documentó en muchos libros. Y uno de esos, su tercer libro, creo que fue El viaje a Ixtlán, el que le sirvió para que le dieran el doctorado honorario en la universidad. O sea, estaba tan bien documentado. Okay. Este cuate estaba estudiando los efectos de las plantas alucinógenas. El peyote, un ritual que se hace con hongos alucinógenos. O sea, lo documentó y lleva dos partes, ¿no? La parte de Algo así el algo así consumo como ubicas a de... Badía, Adelante. ¿no? Badía, Parecido, o como María la Sabina. persona que tiene un podcast de... no me acuerdo cómo se llama el podcast, pero en Tijuana están esos guates. Él hizo Sí, 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 sí lo ubico. supuestamente hizo Pero una tesis sobre la magia del caos y como los efectos en el arte, que era algo así. mira, muchas personas inclusive Ah, ok. hacen referencia a Carlos Castaneda. Badía ha hecho comentarios que me hacen pensar Ok. que ha leído sus escritos. Paulo Coelho es otro. Paulo Coelho, por ejemplo, en el camino en el libro del peregrino, empieza de hecho el prólogo y te dice, cuando yo iba con mi maestro Petrus, yo me sentía como Carlos con Don Juan, así como Castaneda que perseguía Ok. los rituales de poder. O sea, fue algo muy grande en aquel entonces. De hecho, tuvo muchas repercusiones en todo el tema místico, porque, haz de cuenta, Carlos Castaneda llega un momento, y eso te lo explico, te lo voy a ir a contar, por ejemplo, esta línea del toltequismo siempre lleva maestro y aprendiz, maestro y aprendices, maestro y aprendices, Ok. como los Sith, ¿no? En algún momento yo fui aprendiz, yo fui el aprendiz principal de un brujo, y normalmente Un tiene padawan. varios aprendices, ¿no? Y tiene un padawan, ¿no? Y puntos cardinales y así. Bueno, estos cuates fueron de tan impacto que uno de sus aprendices estuvo rozando mucho este tema de la brujería, pero tuvo contacto con Casa Tíbet. Estuvo en el Tíbet, regresó y dijo, ¿sabes qué? No me voy por tu camino, yo voy a seguir por el budismo. Y este cuate fundó aquí en México la Casa Tíbet y ha traído al Dalai Lama varias veces. O sea, este cuate tuvo un impacto espiritual muy grande de los 70 para acá en México, Latinoamérica, y hay muchas referencias. María Sabina, o sea, hay muchas. Pachita, si en algún momento has escuchado hablar de Jacobo Greenberg, que es una persona que desapareció.
Un científico, Ellos ¿no? hacían estudios sobre este Sí, camino claro. místico. ¿Sí? Entonces yo en aquel entonces tenía las heridas necesarias y tenía toda la argamasa necesaria para hacer así la masita perfecta para caer en eso, ¿no? Luego te diré por qué. Pero yo entré, me encantaba ese camino. De verdad era como una droga, porque podías hacer cosas bien cañonas, Rob. O sea, podías controlar los sueños, podías desdoblarte y deja tú vueltas y dices, ay, mendigo Pacheco loco, ¿no? Fumado, ¿qué te habrás fumado? Pero cuando yo hacía los ejercicios de desdoblamiento, las personas me veían a donde Una yo proyección. pensaba en ir, Ajá. una proyección astral. Yo empecé a hacer los ejercicios desde que tenía 16 años. Cuando tenía 23, 24 años y estaba en la universidad, mis roomies me decían, güey, ¿qué haces en el cuarto? Y decía mi otro roomie, no, Rafa estaba dormido, llegó como a las 8 y se quedó dormido. No, yo lo vi en el patio a las 11 de la noche y dice el otro, no, yo estaba al lado de él, yo estaba leyendo porque estaba estudiando por un examen, Rafa estaba dormido, estaba roncando. Es que yo lo vi en el patio. Entonces, estaba contrastando todas las cosas que empezaron cuando yo empecé a hacer estas prácticas. Hacía ejercicios y llevamos estudio porque es algo teórico práctico. Pero lo bueno es cuando te empezaban a meter en los rituales. Posterior a un ritual, en el que terminé hecho, o sea, machacadísimo, y no hacías mucho, era un tema energético, ¿no? O sea, quemabas incienso, estaba la ofrenda, hacías el agradecimiento, o sea, hacías un ritual, ¿no? Llevaba un orden, y al terminar terminabas fundido. Pues yo termino, me voy a la casa, me quedo dormido, y me levanto en la madrugada, sintiendo una opresión en mi pecho, horrible. Y cuando yo abro los ojos, lo que yo veo, ¿va? Ah, la madre. Es esto. Avisa. La única diferencia era que este ojo de acá brillaba color ámbar, como si hubiera una luz adentro. Pero esto era igual. Y yo la vi, yo me espanté, me aterré, porque estaba sentada sobre mí. Y yo sabía que estaba despierto, porque yo acababa de checar la hora acababa de checar la hora en el reloj, cerré los ojos y los volví a abrir de la misma manera que los había abierto cuando chequé la hora del reloj, solo que ahora no me podía mover. Y, y, y esto no fue lo peor, Rob. Había otra cosa muchísimo más fea, Más porque fea esta que eso. estaba dentro, sobre mí. Había una cosa más fea que esta en la ventana de mi cuarto. Entonces yo veía esta cara aquí y la otra la veía atrás. Y yo estaba aterrado, pero yo ni volteaba a ver esta de enfrente, porque yo estaba viendo la otra. Porque esa era la peligrosa. ¿Sabes? Había algo, y esto es algo que te dicen, que tu cuerpo siente cuando te tienes que cuidar de algo, ¿no? Siente. Yo no es que no le tuviera miedo a esto, o que esta cosa no me estuviera asustando porque estaba trepada en mí, pero lo que sea que estuviera allá afuera, mi cuerpo sentía que era peor que esto que estaba dentro conmigo. Y agarrando toda la fuerza que pude y todo un impulso y todo, ¡ah! Me paré, sudando, frío, temblando, me quedé sentado y dije, ¿sabes qué? Mis hermanas. Y me paré. Salgo y el cuarto de mis hermanas estaba pegado al mío, me asomo y mi hermana Carmen estaba toda tapada. Y mi hermana Daniela estaba toda dormida.
Y dije, mi abuelita. Fui a ver a mi abuelita dormida bien. Y acercándome, que escuchar que estuviera respirando. Y voy al cuarto de mi mamá. Veían puras mujeres conmigo, ¿no? Mi papá no estaba ahí. Entonces, pues dije, ¿no? Algo que me había enseñado el brujo. Pinche experiencia pendeja. No le des importancia, Rafa, porque esas cosas se te pegan. No, pinche experiencia pendeja. No, vámonos, ya. Me fui, me acosté, pero me quedé meditando. Terminé durmiéndome como las 6 de la mañana, me levanté a las 8 para ir a trabajar. Teníamos una miscelánea. Y llego y mi mamá fue, compró las cosas y me ve y me dice, ¿qué tienes, Rafa? Te veo bien pensativo. Yo, mamá, te voy a contar algo que me pasó. Puedes no creerme, te lo cuento, porque si algún día una de mis hermanas te cuenta que le pasó algo como lo que le pasó a Dani hace muchos años, quiero que le creas. A ver, cuéntame, ya le conté. Y se queda callada, ¿no? Mi mamá nunca me lo dijo ahí, pero muchos años después me contó que a ella le da mucho miedo a esas cosas porque sentía que en mi familia, por parte de mi mamá, había una maldición. Porque una mujer en su familia era una nigromante. Dentro de la brujería, de estas cosas de diferentes tipos de brujos, los nigromantes son los que invocan a los espíritus. O leen cartas, o usan la ouija, o la bola de cristal. Esos son los nigromantes, ¿no? Entonces mi mamá dice, a mí no me gusta eso porque la mamá de mi mamá, mi abuela, ella le tocó ver cuando hacían estos rituales en su familia y ella se quedó bien espantada. Y mi abuela era la que decía, yo no me meto en eso, y le metió el miedo a mi mamá. Entonces yo, gracias, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Está bien, si pasa algo, yo platico con tus hermanas. Pero a la semana, Rob, llega mi hermana Carmen y me dice, oye, bicho, ¿qué pasó, bichi? Así me dice, ¿qué pasó, bicho? Y yo, ¿qué pasó, bichi? ¿Has visto algo en la casa? Y yo volteé y le digo, mamá, ya le dijiste. Y Carmen empieza a llorar. ¿Qué me dijo qué? ¿Qué me dijo? No, mi mamá no me ha dicho nada, ¿qué pasó? Y yo, vamos a hacer algo. Aquí está mi mamá ya escuchó mi historia. Si tú dices que mi mamá no te ha contado nada, porque cuando yo le conté estábamos solos, vamos a contrastar. Me dice, no manches, dicho. Ahí te va. La semana pasada, el sábado, me levanté en la madrugada. Eran como entre las 3, 4 o 5 de la mañana, porque no había claridad, estaba oscuro. Y volteo a ver la puerta de tu cuarto. Y había una madrecita, una niña de este tamaño parada afuera que se parecía a la niña del aro. De espaldas, no me estaba viendo a mí, pero estaba viendo hacia tu cuarto. Y me dio un chingo de miedo y me tapé. Por eso mi hermana estaba tapada. Entonces, esa cosita se me pegó por años. Y el tema es que así como mis amigos veían el tema del desdoblamiento, ¿también la veía? Veían esa cosa. Tuve una novia que se llamaba Irene, que esta cosa, cómo se le pegaba a ella. O sea, como que se sentía especialmente atraída a ella. Y a veces ella llegaba a mi departamento, se metía, se acostaba. Yo no estaba, yo salía más tarde de clases y cuando yo llegaba, me la encontraba afuera fumando. Y yo, ¿qué tienes? Me asustó tu amiguita. Ok. Entonces, ahí yo contrasté, que no era el único que la veía, y yo nunca le platiqué a la gente. Normalmente, hasta que alguien me decía, oye, acabo de ver algo ahí en tu cuarto, o acabo de ver algo a aquel lado, o vi una niña de esta manera. Hasta que ellos me contaban, yo abría la puerta porque decía, ¿la viste? Sí. Entonces, bueno, te tengo que contar algo. Entonces... ¿Y sabes qué cosa? Sí, esta es... mira. Sí. En así, bottom ground, es un demonio. Es un demonio. O sea, los judíos se refieren a esto como un espíritu inmundo, ¿no?
Y es algo que probablemente en algún momento tuvo una forma física, pero al pasar al siguiente plano se degeneró y se transformó en esto. El problema es que cuando tú ves algo de esta naturaleza, no creas que tiene esta forma. O sea, no creas que esta cosa es esto. Esta cosa utiliza lo que tú tienes aquí adentro para Ese punto es donde manifestarse iba, porque contigo. no sé, parte del imaginario colectivo que llegó después de ver la película El Aro ha hecho que mucha gente se Ujú. represente cuando encuentra una cosa como estas de esta misma forma. Te lo cuento porque, y por eso Es cuando me la correcto. mostraste, me acordé inmediatamente de un primo que me platicó que él siempre tenía problemas igual de parálisis de sueño, nada más que a diferencia de pues, la mayor parte de personas que conozco, él sí veía qué cosa estaba encima de él. Y me decía que de pronto se quedaba dormido y cuando despertaba, aquí con las rodillas puestas, encima, agarrándola de acá, estaba eso, así, viéndolo Ujú. fijamente. ¿Eh? Él no podía hablar, no podía decir nada ¿Sí? y haz de cuenta que en el momento en que se despertaba o se lograba ir, se caían cosas, como si entrara en un estado Ujú. de gravedad cero, digamos el cuarto. De pronto, incluso él me ¿Sí? dijo que había una tele de Pa. esas grandotas, de esas que cuando pones en un mueble se quedan pegadas por años y por el peso que ya no se puede mover, Por el que peso, cuando sí. escucha que se cae y rebota contra la mesa y se quedaba sorprendido pues porque no tenía ni idea de qué cosa podía hacer, pero él la veía como el aro. ¿Te acuerdas el Ujú. podcast anterior de Eden? Eden no lo contó tanto, no lo ahondó como la primera vez que me lo contó, pero cuando él estaba en el estado de posesión, en su cuarto Ok. volaban cosas. Y cuando la gente entraba para revisar y para pararlo, todo lo que estaba, ¡pa!, caía. Entonces es como que tiende a ser una manifestación de una firma, ¿va? De estas cosas. Y sabes una cosa, Robert, eso del inconsciente colectivo y del consciente colectivo tiene mucho sentido. Don Juan, este brujo del cual Ok. te comento, el maestro de Carlos Castaneda, el mío se llamaba diferente, pero por respeto no voy a decir nombres. Eh, por Es respeto porque es un conocido. profesor y, o sea, por no traerle broncas, ¿no? Eh, Don Juan contaba que cuando él era aprendiz, antes de ser maestro de Carlos, él tenía un maestro, se llamaba Vicente, no recuerdo bien, o Genaro, no recuerdo. Pero don Juan, cuando era así muy joven, él fue a visitar a este que en algún momento se transformó en su maestro y que al abrir la puerta vio algo parecido a esto. Te estoy hablando que esto debe haber sido por ahí de los 60s, 50s o Mucho tiempo 40s, ¿no? O atrás, pues. sea, estamos hablando que si Carlos estaba en la universidad cuando tenía en los 70s y don Juan ya era un maestro ya mayor cuando entró con él, estamos hablando dos generaciones hacia arriba, ¿no? Entonces, llega don Juan, toca la casa de su maestro, el que se volvió su maestro, y al abrir la puerta se le aparece uno de estos entes, que él lo vio como un hombre alto de gabardina, así todo horrible, tan horrible, que lo vio y salió corriendo. Y esta cosa lo empezó a perseguir. Don Juan corría y esta cosa iba atrás pegada siguiéndolo, ¿no? Y este güey le daba más duro, más duro, más duro, todo cortado por el monte, los nopales, todo, porque en cerro, ¿no? Brincando, saltando vallas. 3, 4 horas después regresa a la casa del maestro y esta cosa todavía lo perseguía. Llegó, pa, se desmayó, ardiendo en fiebre. Y le explica su maestro. Le dice, ¿qué te pasó, Juanito?
que me estaba persiguiendo algo. Eso que te persiguió es un aliado. ¿Cómo que un aliado? Son espíritus de la naturaleza, seres inorgánicos. ¿Cómo que seres inorgánicos? Sí, seres que no son de este mundo, ¿no? Que no tienen, no fueron compuestos con lo mismo que nosotros, que vienen de otros lados y así. Pero esos seres inorgánicos les encanta comer, son bien glotones. Y adivina cuál es su comida favorita. Bueno, de algunos. El miedo. Y cuando tú lo viste, le aventaste comida así, a manos llenas en la boca. Esta cosa se empezó a alimentar y tú saliste corriendo aventando más y más y más y más comida y se fue atrás de ti. Y te aventaste dándole toda la energía vital que traías. Por eso llegaste aquí y te desmayaste. Ya no tenías nada. Yo, Robert, tengo una enfermedad del riñón. Una enfermedad crónico-degenerativa. Nadie en mi familia, 5 o 6 generaciones arriba, nadie. Y de ahí para arriba ya no sabemos, pero 6 generaciones hacia arriba, nadie tiene enfermedad de riñones. Nadie. Mi hijo que nació, Gracias. le hicimos pruebas, no lo tiene. Gracias a Dios. Bendito Dios. Cuando hemos hablado esto y lo hemos abordado en temas y pláticas espirituales, pastores, amigos, católicos, siempre me han dicho que mi enfermedad es de naturaleza espiritual. Tan es así, Robert, que acabo de revisar mi expediente médico con un doctor para ver mi segundo trasplante. Me dice, tu caso es tan raro, tan raro, tan raro, que vamos a tener que hacer pruebas de tu genética completa y las vamos a tener que mandar al extranjero. ¿Por qué? Pues ahorita es raro todo lo que encontramos porque se está yuxtaponiendo, ¿no? Entonces, la única manera que yo puedo explicar mi enfermedad es que fue un tema espiritual. Anduve alimentando a 1, 2 o 3 de estas cositas que se me pegaron durante años. Qué fuerte. Fíjate Sí, que cañón. Sí. todo este tema de energías y cosas que pasan alrededor, entiendo que hay personas que son más sensibles que otras para poderlas observar. Te digo, en mi casa pasa algo, no sé qué cosa pasa, pero algo pasa. No es un tema que nos cause daño porque hay muchos años que llevamos con esta situación y especialmente no es algo que sea grave, no nos ha lastimado, simplemente como que nos está molestando. Eh, hace, digo, cuando estaba en la prepa más o menos, ocurrió algo que como que dio un poco el giro en mi casa. En ese entonces, ya te digo, yo escuchaba lo que platicabas hace un momento, de que de pronto me despertaba porque alguien me hablaba, me decía, allá me llaman Carlos, porque soy Roberto Carlos, me decían, Carlos, la vocecita, me despertaba y nada, tranquilo. Pero también me iban a tocar la puerta. Se escuchaba nada más, estaba durmiendo y escuchaba. Hasta la fecha todavía me siguen tocando la puerta a veces. A veces he escuchado la voz de mi mamá llamándome en la madrugada y yo no hago caso, porque entiendo, alguna vez leí que todo este tema también tiene que ver un poco con la parte de la simpatía, que entre más empático seas con la situación y más lo alimentes, pues obviamente puede hacerse más fuerte. Entonces, pues, tiro a león. Pero una vez en la prepa me tocaron la puerta, mi mamá se iba todos los días temprano a trabajar y ella llegaba y me hablaba, me despertaba y me decía, hijo, levántate ya, te dejo el desayuno y vete a la escuela. Ella se iba a trabajar y pues yo me quedaba despertando, yendo al baño y todo. Entonces me tocan la puerta, le agradezco a mi mamá que me despierte, me arreglo, me voy al baño, me lavo la cara, arreglo mis cosas, bajo y no tengo desayuno. Pero pues dije, no le da tiempo a mi mamá, entonces pues me sirvo un poco de café que sobró una noche anterior, agarro un poco de pan, agarro mis cosas, salgo a la calle y veo todo absolutamente oscuro. Estaba vacía la calle. Yo me iba a las 6:30 y a esa hora pasaba gente y no había nadie. Estaba muy frío todo
Gracias a Dios no cerré la puerta porque no tenía llave. Me vuelvo a entrar, voy a ver el reloj, ya eran las 2:30 de la mañana. Me reí mucho porque me dio mucho nervio. Cierro la puerta y subo a mi cuarto y me vuelvo a dormir. Esas cosas no las contaba con mi familia porque pues yo de pronto veía pasar sombras y como habíamos pasado toda esa experiencia cuando era niño, Sí, pues no quería que siguieran pensando que tenía esta parte de los terrores nocturnos, pues ya estaba grande. Entonces, en claro. la parte de arriba de mi casa, era una casa como de las de afuera, de las de antes, que tenemos los cuartos y tienes que salir a la azotea para ir al baño. ¿Por qué se construyó así? No tengo idea. Pero pues entonces yo me enfrentaba contra el tema de que si tenía ganas de ir al baño en la madrugada, o tenía que bajar al baño de la planta baja, o tenía que chutarme el frío del exterior para ir al baño. A veces pues tenía la urgencia, entonces un día salgo para ir al baño y voy caminando y me topo de frente. La mejor explicación que puedo dar, no sé si te acuerdas que habían unos colores de Blancanieves que tenían la parte de adelante Ujú. Blancanieves y los enanitos y en la parte de atrás una bruja. ¿Lo recuerdas? Ok. Sí, 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 Cuando sí. volteé a ver a esta persona, o no sé qué cosa era la imagen de la bruja tal cual. Era una persona agachadita con una túnica que tenía como un pañuelo negro para acá, el cabello como color gris, narizona y se volteó. Entonces yo, en lugar de meterme al cuarto de donde venía, me voy al baño. Y entonces ya tenía mucho miedo porque ya esa cosa estaba afuera y cómo iba a salir. Tardé una hora en el baño tratando de encontrar valor para poder salir y al final salí corriendo, me encerré y no dije nada. Pasó Sí. el tiempo y mi papá empezó a construir un baño ya dentro de la casa y pues dije, obviamente es muy complicado y muy incómodo ir al baño, pero empecé a preguntar bien sobre las razones. Y aunque nunca lo comprobé, creo que mi papá también vio alguna cosa. Y platicando con mi familia resulta que mi cuñado, que en mi casa está grande y mi papá cuando construyó ahí empezó a fraccionar para darle a cada uno de mis hermanos. Entonces todas las casas quedaron Ujú, separadas, pero tienen vínculo a través de un pasillo entre todas las casas. Entonces mi cuñado me dice que en una ujú. ocasión él va caminando y ve en la ventana que da al patio, había una escalera que subía a la azotea. Ve que una persona sale corriendo y empieza a trepar la escalera rápido. Y mi cuñado piensa que es un ladrón, agarra un palo y empieza a correr tras de él. Cuando sube a la azotea, la misma azotea que era donde yo vi la bruja, nada. Mi cuñado pues dice ya, si es un ladrón, qué bueno, si no, pues no me interesa. En esa misma época, mi padre llega a casa de mi hermana y de pronto pasa un niño corriendo enfrente de él y sube las escaleras de la casa de mi hermana hacia sus cuartos. Mi papá le pregunta, oye, a su hija, ¿quién subió? Y mi hermana le dice, no hay nadie, estoy sola. Se escucha una risita en la parte de arriba, suben a ver qué cosa es y no hay nada. Mi papá empieza a averiguar y le empiezan a comentar que una de las protecciones que podía usar es, ya ves lo de el domingo de Ramos, llevas una palma a bendecir, Ujú, tomas una palma, haces ujú. crucecitas y las pegas en cada entrada de tu casa. Y mi papá lo hizo así. Para que lo haya hecho es que le pasaron más cosas de lo que nos contó. Ujú. Normalmente los Empieza a papás no poner les las decimos tanto a los cosas, niños. las coloca y dejamos de ver cosas, pero no de escucharlas. Hasta la fecha, quien llega a mi casa siempre dice que algo pasa. Se les prende el ventilador. A mi hermano recientemente tenía un balón de básquetbol en la parte en un mueblecito tenía un balón de básquetbol. Él se quedó un día en mi cuarto y de pronto escucha que ese balón se cae y empieza a rodar por todas las escaleras hasta llegar a la sala y empieza a hacer un ruido abajo de algo tiro. Pues mi hermano piensa que es el viento, baja las escaleras,
va a buscar el balón y nunca lo encuentra. Le da 2 vueltas, no aparece, vuelve a subir y cuando va subiendo ve el balón que está colocado en donde siempre estuvo. Ese tipo de cosas son las que pasan en mi casa, tío. No hacen daño, pero como a veces como te asustan. Sí. Como friegan. Fíjate, me recordaste ahorita algo. Yo tengo, cuando llegué a Monterrey, yo estudié la carrera ya en Okay. la uni, UNL. Hice muy buenos amigos. Y me acuerdo que llegando, lo primero que dijimos, hay que organizarnos para ir al Cervantino. Y uno de los chavos que estaba allá dice, hey, yo soy de Guanajuato. Yo soy de un lugar muy bonito que se llama Valle de Santiago. Valle de Santiago es un lugar precioso. Pero tiene esta característica típica, ¿no? Le dicen el lugar de las 7 luminarias. Estos son volcanes. Algunos tienen agua. O sea, está bastante interesante. Y la energía es súper, así como, Uh-huh. es como eléctrico, ¿sabes? Si tú te vas al más grande de estos y caminas ahí en una noche sin luna, es como si estuvieras en el espacio. Porque está todo el sedimento seco, ¿no? Blanco, blanco, blanco. Es impresionante. Y como ves, alejado Sí, de claro. las luces del pueblo. Entonces, y es un embudo, entonces ves toda la luz Saber, de las precioso. estrellas. Nosotros fuimos aquí, está de verdad es preciosísimo. Estas zonas de acá, pegadas a Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Siragüen, Cuitzeo, todas esas cosas son preciosísimas, pero tienen muchísima, muchísima energía. Nosotros llegamos a la casa de Charlie y es una casa ya antigua, ¿no? Parte de un casco como de una hacienda colonial. Él no nos dijo nada, pero yo llegué a su cuarto y me acuesto y estaba solo. Y me pasó lo que a ti. Llegaron y empezaron a tocar la puerta. Me paraba, abría y no había nadie, volví a ¿Cuántas cerrar. veces te tocaban? Abría la Sí, puerta, ¿verdad? ya Sí, como 3 veces. pues. Siempre eran 3 veces. Y luego, un amigo mío, que se llama Rodolfo, o le decíamos Frase en aquel entonces, llega y abre la puerta. Yo dije, sí, güey, o sea, si es mi amigo no va a tocar, se va a meter. Y ya llega Rodolfo y, ¿qué onda, Rafita? Y yo, güey, acuéstate, güey, o sea, no te vayas, quédate porque me estás molestando desde hace rato. Y me empezaron a Peluches. aventar peluches, Robert. Me aventaban los peluches que tenía las hermanas de mi amigo, que se llama Carlos Eduardo, un saludo para él. Empezaron a aventármelos. Y ya llega Rodolfo, abre la puerta y dice, ¿qué onda? Y yo, güey, quédate aquí. Porque me están asustando. Y la neta, pues, aquí cabemos. Es una cama matrimonial. Desde aquel lado, yo me quedo de este Sin lado. mucha Pues si nos molestia, ¿me asusta, que puedes nos asusten abrazar, a por los dos, favor? ¿no? Por favor, así de cucharita, por favor. No, no, sí, o sea, y Rodolfo llegó, se quedó jetoncísimo. Y yo todavía me quedé pensando y escuchaba algo, Robert. Escuchaba como un murmullo. Como si estuvieran hablando, como cuando estás Sí. viendo una película de terror y escuchas el... Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no pude dormir. Y al día siguiente nos paramos temprano y fuimos por barbacoa. Y llega Charlie, ¿quién pudo dormir? Y algunos, no, pues yo medio batallé, yo le dije, güey, yo no dormí, güey. Y me dice, ¿qué te pasó? No, me aventaron los peluches, me tocaron la puerta. Me dice, sí, eso pasa aquí. Y me dice, ¿no escuchaste nada más? Y yo escuchaba un murmullo. Me dice, es que hay un ojo de agua abajo de la casa. Y hay agua corriendo abajo de la casa. Y dicen que normalmente donde hay un lugar donde corre agua, por debajo de la casa, la gente no puede dormir bien. Que por eso cuando construyes tienes que revisar bien la geografía para que no te toque algo así, un ojo de agua o un río subterráneo, porque viene con una carga, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar este break, mi buen Robert, para decirle a todas las personas que nos están viendo que tienen historias como estas, que nos escriban.
¿va? Que nos manden su mejor historia a máscaraanimalpodcast@gmail.com y voy a poner otros 2 correos aquí abajito para que nos escriban y nos manden sus historias. Las mejores historias van a permitir que los invitemos al podcast para que cuenten su historia. Esta es una plataforma y es una plataforma para ustedes. Aquí todos tenemos historias y todos podemos contar, aportar y crecer con lo que contamos. Entonces, a todos nos ha pasado algo. No he conocido una sola persona que me diga, no, nunca. Y no conozco a nadie, o sea, yo no. Ese es el tema. Aquí hablamos de eso, de los que los demás no quieren hablar. Robert, ¿alguna historia final o algún comentario final antes de que te quieras ir y despedirnos con esta hermosa vista de Valle de Santiago? Te cuento que me sorprende mucho a lo que la gente se puede acostumbrar, porque como decía tu amigo, pues él ya estaba acostumbrado a que algo pasaba ahí. Y me recordó a un primo también que me contaba que cuando era niño él iba a una hacienda, bueno, una propiedad que tenía en las afueras de Tuxtla, donde pues prácticamente eran de esas casas antiguas, era como una pequeña hacienda chiquita, y ellos se quedaban a dormir con sus primos y les daba mucho miedo quedarse a dormir porque veían a la bisabuela. Haz de cuenta que estaban durmiendo en las camas y en las ventanas pasaba la señora, pero pues ellos no le querían contar nada a los más pequeños porque pues no querían asustarlos, pero ellos sufrían mucho porque, como te digo, en las casas de antes los baños estaban afuera. Entonces, para ir al baño te tenías que chutar, salirte y con el miedo de encontrarte a la bisabuela. Entonces, platicando con los primos, le dice al menor, al más chiquito, le dice, oye, ¿y tú cómo lo haces para ir al baño? Y el niño dice, pues yo voy al baño afuera. ¿Y no te da miedo? No, porque cuando salgo hay una señora que me agarra de la mano, me lleva al baño, me espera y me trae de regreso para que nadie me asuste. Todos. Pero es increíble. ¡A la madre! Es increíble lo que uno se acostumbra. A lo que uno se acostumbra, sobre todo los niños. Sobre todo los niños. Yo voy a dejar aquí un cliffhanger porque el próximo canal, en el próximo episodio, voy a contar 2 historias. Uno, cuando yo y el exsecretario de Educación del municipio de García viajamos a un desierto y nos fuimos a un lugar que se llama... Desde el nombre. La Hacienda del Muerto. Ajá, en este lugar, Robert, nosotros acampábamos. Llegábamos en la noche y los guardias ya nos conocían porque nosotros cuidábamos, porque había gente que iba a hacer vandalismo. Y nosotros en la parte de atrás acampábamos, hacíamos fogata, todo muy controlado, llevábamos música, algo para hacer café en la mañana al despertarnos y nos quedamos platicando porque había una historia de que aquí se aparecía un caballo. En las noches se veía el caballo. Entonces nosotros siempre dijimos, vamos a ver, y nos íbamos, nos quedamos toda la noche allá. Imagínate esto, o sea, es precioso, porque así como ves, alrededor es puro desierto seco, montañas gigantescas. Aquí está cerca de las grutas de García, ¿no? Se hace como unos 15 minutos en carro. O sea, esta es una zona muy llena de energía, muy llena de energía. Aquí también se da peyote. Increíble. Uf, y un cielo que es, te pierdes. Este lugar ya lo han cambiado y lo han arreglado para hacerlo un espacio cultural protegido. De hecho, ahorita así se mira. O sea, lo han estado cuidando y le han metido mucho. Hay gente que se lleva la seguridad aquí y mi amigo, el secretario de Educación, me dijo, no, Rafa, ahorita gracias a Dios ya no la descuidan, porque hace unos años fue gente a prenderle fuego a la puerta, ¿no? Pero bueno, este lugar es un lugar con mucha energía. Y para llegar ahí, ya se ve un poquito más arreglado. Encontramos. Para llegar ahí en la carretera,
pasas por un lugar que se llama el Cerro del Ahorcado. Y mis amigos, yo, y era un grupo grande, luego te mando la foto. Vimos dos cosas. Vimos algo que parecía la muerte, un dementor, así como una guadaña, así con la tela negra y agarrando, no una guadaña, sino un palo estando parado y moviéndose la tela en la punta de una montañita, y a la Llorona. Y este es un lugar donde los carros se van por un desfiladero. O sea, y en esa curva es donde se aparece el espíritu, uno de los espíritus. Entonces, es un lugar con mucha energía, Robert. Mucha energía. Yo disfruté mucho el tiempo. Nosotros, en aquel entonces, cuando yo iba aquí, yo, digamos que estaba caminando el camino el camino de mi maestro, ¿no? En aquel entonces, que ya no es mi maestro. Yo acepté a Cristo y traté de cortar todo esto porque todo esto me siguió. Todo lo que yo me encontré en el desierto y todo lo que estaba en el desierto yo me lo traje a mi vida. Y para poder cortarlo tuve que transformar mi vida así completita. Pero este era un lugar que yo lo sentía muy mágico. Se ve. Muy, muy, muy místico, un lugar donde podías ¿Alguna vez, ir a meditar, ir ¿alguna a vez pensar, jugaste ir a reflexionar. Red Dead Redemption? Sí. Sí, El 1 o el 2 sí. hacías recorridos Tienes a toda la caballo, razón. pasabas por lugares que era un desierto, el cielo estrellado, y de hecho en el Red Dead Redemption 2 te pasaban cositas de terror, que veías ver como sombras o fantasmas. Ahorita lo estoy viendo y me acordé de eso. Sí. Justo. Sí, no lo hubiera podido explicar mejor. Sí, es como viajar al viejo oeste. Ya después contaré un poquito más Está cuando viajé al interesante. viejo oeste. Pero bueno, Robert, de verdad muchas gracias por tu tiempo. Las historias estuvieron muy buenas. Se queda la Claro, con invitación mucho abierta, gusto. volverías al Mientras me cuentas programa cosas, me voy recordando otras tantas que me gustaría. Sí. y nos vamos aventando, ¿va? Y bueno, amigos, recuerden, si tienen historias, busquen el correo que va a estar abajo de este post, de este short. Lo van a encontrar en TikTok y en los clips de YouTube. Copien el correo, mándenos sus historias y las primeras 3 historias que estén muy buenas van a ser invitados al programa para contar su anécdota y utilizar esta plataforma para contar su historia al mundo. ¿Vale? Para todos, muy buenas noches, de aquí hasta donde se encuentren, y mucho cuidado en la oscuridad. Cambio y fuera.